¿Qué tal? En este video vamos a retomar el tema de integración por partes y vamos a resolver tres ejercicios por este método. Entonces vamos a empezar con el primero. El ejercicio es la integral de x por el coseno de x, con su diferencial de x que va en la integración, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los tipos de funciones. Ya en videos anteriores habíamos dicho que el método que vamos a utilizar es este que se llama ILATE para identificar lo que es u, quién va a ser u y quién va a ser dv. Entonces, tenemos dos funciones, uno es x y el otro el coseno de x. Entonces, en este caso x va a ser una función algebraica y el coseno de x va a ser una función trigonométrica. Entonces, en la que está función trigonométrica, aquí está la t, función algebraica es la a, la que esté más a la izquierda va a ser u, en este caso es a de algebraica, entonces quiere decir que u va a ser x. Y dv va a ser el coseno de x con su diferencial de x. Como está, esto es una derivada, entonces debe de llevar su diferencial de x. Ahora, ya que identificamos las funciones, ahora el siguiente paso es, en este caso, a u la tenemos que derivar y a dv la tenemos que integrar. Entonces, la derivada de x pues va a ser 1. La derivada de esta x o la derivada de u va a ser 1. Aquí ya no lo escribimos porque no es necesario. Sin embargo, si ustedes lo quieren ver así, ahí va un 1, que es la derivada de x. Como es una derivada, se le anexa de x. Y en el método vamos a ver por qué se le anexa. Entonces, ahorita que continuemos con el siguiente paso, lo vamos a ver. Ahora, vamos a integrar dv. Entonces, la integral la podemos verificar en una tabla de integrales directas trigonométricas. Y vamos a ver que la integral del coseno va a ser el seno de x. En esta integral utilizamos lo que es la integración por sustitución. Entonces, pero sin embargo, como aquí solo hay una x, no hay otro número, no está al cuadrado ni nada, podemos hacer la integración directamente. Entonces, coseno de x va a ser el seno de x. Entonces, v va a ser igual a seno de x. Entonces, aquí les vuelvo a recalcar el método que se utiliza de forma correcta es el método por sustitución o cambio de variable. En este caso no es necesario porque si nosotros recordamos la integración por cambio de variable, x va a ser u. Cuando nosotros derivamos va a ser un 1. Entonces ese 1 realmente no afecta. Por lo tanto, en este caso, cuando es una x solita sin coeficiente, podemos hacer la integración directa, sin necesidad de irnos a lo que es el método por sustitución o cambio de variable. Entonces ya está integrada. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de la integración por partes, que es esta que acaba de aparecer. Entonces, por lo tanto, la integral de x por el coseno de x va a ser igual a, en este caso tenemos a u, entonces escribimos a u aquí, que es la x, ponemos un paréntesis para decir que estamos multiplicando, que es lo que se ve aquí, después v, que sería seno de x, ya lo escribimos aquí, menos la integral de v, entonces aquí otra vez va el seno de x, y du, que en este caso es 1 de x o solamente de x. Entonces, como es 1, ya no es necesario escribirlo. Ya nada más con que escribamos de x es suficiente. Si fuera otro número, entonces sí tendríamos que escribirlo y un paréntesis para que indique que esté multiplicando estos dos. Entonces ahí sí sería necesario. Entonces ahorita
Ya lo tenemos así, con esta escritura ya está. Ahora lo único que tenemos que hacer es esta integral, y ya sería el siguiente paso. Entonces, si nosotros verificamos otra vez este seno de x, se hace por el método de cambio de variables. Sin embargo, como aquí es una x sola, es decir, no hay 2x, 3x, lo podemos hacer el cambio directamente. Entonces el seno, la integral del seno es menos el coseno. Entonces quedaría de la siguiente manera: la integral del seno de x es menos el coseno de x. Entonces directamente se hace la integral, y entonces aquí tenemos un menos menos, entonces es lo único que vamos a cambiar, y con eso nos quedaría de la siguiente manera. Entonces la integral de x por el coseno de x es x por el seno de x más el coseno de x, y como es una integral indefinida, pues es un más c. Entonces este sería el resultado. Cabe aclarar que a veces este sen puede ser sin, entonces cualquiera de las dos es correcta. Entonces puede, en lugar de sen, de seno, puede ir sin. Entonces ahí nada más para hacer esa aclaración. Entonces hasta ahí termina la integración por partes. Si ustedes se dan cuenta, a mi forma de ver, pues no es tan complicado, siempre y cuando nosotros sepamos ya integrar y derivar. O sea, ya que tengamos bien claros esos dos temas de integración por integración básica e integración por cambio de variables, esos dos métodos ya los debemos de saber para poder hacer una integración por partes. En algunos casos a lo mejor no es necesario el método por cambio de variable, pero en otros sí. Entonces yo considero que es importante primero aprender esos dos temas: integración básica y después integración por cambio de variable, y después ya nos pasamos a integración por partes, para que ya tengamos la posibilidad de resolver cualquier ejercicio. Entonces ahora vámonos con el siguiente ejercicio, que es la integral de 3 por el logaritmo natural de x. Entonces aquí otra vez aplicamos el método para conocer quién va a ser u. Entonces si late. Entonces vemos que el 3 es una función algebraica y el logaritmo natural de x es una función logarítmica. Si nosotros nos damos cuenta aquí, la función logarítmica está primero y después está la algebraica. Entonces quiere decir que u va a ser el logaritmo natural de x y dv va a ser el 3. Aquí le anexamos el de x, ya sabemos, o ya dijimos en el ejercicio anterior que es porque esta es una derivada. Entonces ahora el siguiente paso es a u lo vamos a derivar y a dv lo vamos a integrar. Entonces la derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x. Si nosotros nos vamos a la tabla de derivación, vemos que 1 entre x pues va a ser el logaritmo natural de x, ¿no? Entonces nos vamos a la inversa, entonces la derivada es 1 sobre x. Y con su correspondiente de x porque derivamos. Entonces aquí vamos a hacer hincapié en que cuando derivamos, una forma de representarlo es du sobre dx. Entonces así es la representación de una derivada. Sin embargo, este dx lo pasamos para acá de tal forma, es decir, despejamos a du. Por eso lo escribimos así. Entonces ahora dv vamos a integrarla. Integramos. Y entonces la integral del 3 es 3x. Entonces v es igual a 3x. Integral de dv es v. Integral de 3 de x es 3x. Entonces aquí como es un paso intermedio, no vamos a ponerle un más c. Entonces aquí todavía no. Ahora, ya que tengamos esos 4 elementos, siempre debemos tener estos 4 elementos: u, du, dv y lo que es v. Son 4. Entonces ahora sí ya podemos utilizar el método, la regla del método de integración por partes,
por lo que la integral de 3 por el logaritmo natural de x va a ser igual a u. Lo primero que tenemos de escribir es u. Entonces u es esta parte que es logaritmo natural de x, ya lo escribimos aquí. V es 3x. Después acá menos la integral de v. Entonces v lo volvemos a escribir acá, que es 3x, y du, que es 1 entre x, por el diferencial de x. Entonces aquí, antes de integrar esta parte, lo que vamos a hacer es simplificar. Entonces aquí 3x va a ser, lo vamos a escribir acá arriba, 3x por 1 va a ser 3x, va a ser una multiplicación, y aquí 1 por x va a ser lo que es x. Entonces este x con este x se eliminan y solo nos queda un 3. Entonces 3 de x nos va a quedar ahí, en esa parte. Y entonces ahora sí integramos, ya simplificamos, ahora nos toca integrar. Entonces la integral de 3 pues es realmente fácil, nada más se le escribe una x y ya está. Entonces la integral de 3 es 3x, el menos de ahí de la fórmula, y ya con eso estaría resuelta. Lo único que le vamos a escribir es s más c, y ya con eso tenemos el resultado. Entonces el resultado es 3x por el logaritmo natural de x menos 3x. Aquí hago hincapié en lo siguiente: siempre que tengamos un logaritmo o una función trigonométrica, es importante escribir lo que va dentro de la función o del trigonométrico logaritmo entre paréntesis, para evitar confusión de que a lo mejor sea logaritmo natural de x menos 3x, ¿no? Para evitar esas confusiones. Entonces, con este paréntesis, aquí en el logaritmo natural, indicamos que la x es la única que forma parte del logaritmo natural. Entonces es importante escribir entre paréntesis, ya sea una función trigonométrica, como vimos en el ejercicio anterior, o en entre paréntesis, para evitar confusiones, o escribirlo matemáticamente de forma correcta. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es menos x por e elevada a la x. Entonces otra vez el primer paso es aplicar el método de dilate. Entonces por lo cual aquí tenemos dos funciones. La primera es menos x y la segunda es e a la x. Entonces tenemos las dos funciones. La primera es una función algebraica y la segunda es una función exponencial. Entonces aquí tenemos la a de algebraica, la e de exponencial. Por lo tanto, u va a ser a, es decir, la algebraica, menos x. Entonces con eso sabemos quién es u. Entonces por lo tanto u va a ser igual a menos x y dv va a ser igual a e a la x de x. Entonces el siguiente paso es a u la derivamos. Entonces menos x, la derivada de menos x es menos 1. Aquí podemos escribir sí o no el 1. Podemos dejarlo como menos de x simplemente, o escribir el 1, no hay problema. Y para la integral de dv, aquí igual se utiliza el método por cambio de variable. Entonces aquí tenemos e a la x. Entonces u va a ser igual a x. La derivada de u va a ser igual a 1. Entonces aquí despejamos y nos queda dx es igual a du sobre 1. Entonces este es el método correcto. Cuando nosotros integramos, entonces sería e a la u du sobre 1. Nos damos cuenta que este 1 no perjudica en nada. Entonces nos quedaría e a la u, la integral de e a la u va a ser e a la u. Entonces este 1 no afecta en nada. O sea, aquí lo podríamos poner, ¿no? 1 entre 1.
y no afecta. Entonces en este caso, igual como hace rato con la función trigonométrica, cuando tenemos una x solita sin signo y sin número, sin coeficiente, o dicho de otra manera el coeficiente es diferente de 1, ahí sí tenemos que aplicar el método. Pero cuando es una x solita sin signo, entonces podemos decir que es lo mismo. Entonces podemos ir directamente a es lo mismo. Pero ya vimos que eso sale de esta parte. Entonces aquí el resultado sería e a la x más c. Bueno, en una integral que no sea un paso intermedio, ¿no? Pero aquí esta es la respuesta. Ya igual en videos anteriores habíamos visto cómo se integra una función exponencial por el método de cambio de variable o sustitución. Entonces de ahí lo retomamos, ¿no? Entonces este es el porqué. Entonces la integral de e a la x va a ser lo mismo, e a la x. Ya que lo tengamos, aplicamos el método. Y entonces en el método siempre, como vimos en los dos ejercicios que ya expliqué, esta es la parte importante en donde hacemos la sustitución, ¿no? Entonces otra vez nos tomamos algo que es menos x, y aquí está, v que es e a la x, otra vez menos la integral y otra vez v que sería e a la x y después du que es menos 1 de x. Entonces, aquí ese menos 1 lo podríamos sacar de la integral, es decir, esta parte podríamos simplificarlo ya directamente con este menos, dado que eso no afecta a la integral. Entonces si nosotros lo sacamos, nos quedaría solo la integral de e a la x, y como eso ya lo integramos, ya sabemos que es lo mismo, e a la x. Entonces ya está integrado, ya lo hicimos al momento de integrar dv. Entonces ya con eso lo tenemos, hacemos la simplificación de signos y nos queda de esta manera. Entonces menos x por e a la x más e a la x. Esto no se puede simplificar por la x que tenemos aquí. Entonces ya está. Entonces si ustedes se dan cuenta, aquí todavía aparecen los dos signos. Sin embargo es lo mismo que ya les había explicado. Se puede simplificar desde un momento antes de hacer la integral. Entonces al final de cuentas nos da el mismo resultado, ¿no? Entonces lo que se nos haga más fácil. Entonces siempre que tengamos un signo podemos simplificar antes de hacer la integral, sobre todo si es menos. Yo creo que se nos hace más fácil, ¿no? Quitar ese menos desde un principio y ya no nos afecta, o ya no lo retomamos dentro de la integral. Entonces espero que hayan quedado claros los ejemplos. Serían los 3 que corresponden a este video, y pues no me queda más que agradecer el que lo vean, ¿no? Muchas gracias.